Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de humanidades. Va a ser grabada y por lo tanto vamos a tratar de hacer un recorrido rápido de lo que hemos trabajado y vamos a empezar ya directamente con lo que es la filosofía moderna. Si ustedes recuerdan, hemos trabajado desde lo que es el mito, la época mitológica, el análisis de la filosofía, ramas de la filosofía. Empezamos a manejar el pensamiento diferente que es la filosofía e iniciamos con lo que es presocrático. Antes de Sócrates empezamos con estos pensadores que su búsqueda está determinada en el arché o el arjé, el origen de todas las cosas, y que de alguna forma cambian esa idea de poner la solución a todo, a los mitos, a los dioses, a los héroes, a las leyendas, a las creencias. Y inicia este pensamiento, los tres primeros, que buscan en lo que es la naturaleza, buscan estas respuestas y buscan esta idea del arjé, del origen de todas las cosas. Estos presocráticos manejamos para iniciar tres, lo que es Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. De ahí vimos cómo este pensamiento busca retomar la observación de la naturaleza, se llaman los físicos, y que de alguna forma en esta parte logran encontrar una forma de pensamiento diferente. Ya no está todo basado en los mitos. De ahí analizamos a otros, los vimos rápidamente, vimos su arjé, su objeto, su frase específica, Pitágoras, Demócrito, Anaxágoras, Heráclito, estos que ya ustedes los tienen ahí presentes. Pasamos en esta etapa a ver cómo se conformaban estos pensamientos diferentes y cómo de alguna forma dan paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa manejamos a los tres grandes clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos tres pensadores, filosofía clásica, que también nos van a preguntar cuando presentemos el examen, nos van a dar una forma de base para todo el pensamiento que continúa hasta la época contemporánea. Sócrates con su mayéutica, con su forma diferente de plantear el conocimiento, plantear la forma de enseñar, su famosa idea del diálogo que se sobrepone sobre la escritura. Ustedes eso ya lo vieron, nada más estamos complementando. Platón, el mundo de las ideas, los dos mundos que maneja, el mundo sensible, el mundo inteligible, y por último, Aristóteles, que yo les mencionaba en las clases pasadas, que para mí es el que determina realmente el paso a otra era, a otro tipo de pensamiento. Su método ya es aproximado a la ciencia, como tal es un científico en este sentido. La lógica la recupera, la plantea y hasta ahorita todavía hablamos de lógica, analiza en términos biológicos conceptos, categorías. Entonces, Aristóteles es de los más importantes, o si no el más importante en esta época. Yo siento que más todavía que Sócrates, pero bueno, ya sería para analizarse. Después de aquí pasamos a otra etapa, la etapa de lo que es la Edad Media, la etapa del feudalismo, la etapa en la que rige un solo pensamiento, un pensamiento que es un pensamiento teocrático. Todo lo que tiene que ver con la explicación de las cosas está encaminado a Dios. Y aquí aparece la Iglesia Católica como la rectora de estos siglos de pensamiento medieval. La dividimos esta etapa, si recuerdan, en dos, lo que viene siendo la etapa patrística y la escolástica. Manejamos dos representantes principales de estas etapas. La primera,
que es la de San Agustín, la segunda de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, Agustín de Hipona. Y en este sentido, ¿qué es lo que recuperaban? Recuperaban a los clásicos. San Agustín recupera a Platón y Santo Tomás recupera a Aristóteles. La función y el objetivo de esta etapa es esa combinación, el intento de combinar la fe con la razón para llegar precisamente a la obtención de conocimiento o de otros objetivos en términos filosóficos. Y en esta etapa se determina una forma diferente, es decir, no existe de alguna forma controversia, crítica, análisis, todo enfocado en este sentido de la divinidad. Y aquí es donde empezamos con la siguiente etapa, que es la etapa que nos toca hoy recapitular también, que es la etapa de la modernidad, y si nos da tiempo, iniciaremos con la etapa contemporánea. Todas estas necesito que vayan recuperando, que recuperen todos los conceptos claves, palabras claves, y que vayan armando sus organizadores gráficos. Mencionábamos algunas tablas en donde van a presentar cada etapa y ustedes hacen una síntesis de lo que es cada una de las etapas. Pero pueden utilizar cualquier otro organizador gráfico, puede ser un mapa de llaves, un mapa mental, en dado caso un mapa conceptual, esos me gustan mucho. Entonces, ojo, vayan trabajando en este sentido estas etapas. Vamos a iniciar con la recapitulación de lo que viene siendo la época moderna o etapa moderna en la filosofía. Les vamos a compartir etapa moderna. Se me hace complicado estar hablando aquí solo, un monólogo medio raro, pero pues no pude llegar a la Ciudad de México, hay un caos ahorita, está bloqueado la México-Pachuca, entonces por eso estoy haciendo esto, que no acostumbro a hacer, porque me han preguntado que no me gusta, pues. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ligero que se pueda. El pensamiento medieval es la base para el inicio de lo que es la filosofía moderna. Y manejábamos el Renacimiento como tal, cómo se va dando un cambio de pensamiento y un entusiasmo, dicen, por el centro de la naturaleza, que es el hombre. Ya no es Dios, ya no es teocéntrico, ya es antropocéntrico el pensamiento. Y si ustedes notan, desde el arte, desde las letras, se empiezan a generar cambios. Pero lo que nos toca, primero como base, ver cómo se van dando estos cambios de pensamiento. Y manejamos 3 líneas. Si esto creo ya lo tienen bien presente. Lo que es el cambio en cuanto al interior de la misma iglesia, del pensamiento filosófico en su momento, es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, ¿cómo se da? Es un movimiento dentro de la misma iglesia que se da en Alemania en el siglo XVI y que empieza a protestar, a criticar por las malas prácticas y abusos que se dan en las iglesias católicas. Iglesias porque sí hay una separación en ese entonces, y surgen los reformadores. Si nos llegan a preguntar de Reforma Protestante, es Martín Lutero y Juan Calvino, que inician con este pensamiento diferente, con sus críticas al poder que se da dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ahora vamos a ver otra línea para estos cambios. Reforma Protestante, una revolución científica y un origen del pensamiento político moderno. Ya es una forma diferente de ver las cosas. Aquí pongo como referencia la perfección del telescopio. ¿Por qué la perfección del telescopio? Porque ya se puede ver hacia otras instancias, se puede analizar que realmente todo aquello en lo que nos hablaban, por ejemplo, del cielo. El cielo no es aquello que nos dijeron que era. Ahora ya sabemos que es otro tipo de situación y empieza a haber cambios. Eso es lo importante, que empieza a generar cambios en el grueso de la población. Eso es lo importante, y también en pensadores que antes estaban encaminados
nada más al análisis de la fe como tal. Se transforma esta idea de la ciencia, ya no es un conocimiento nada más especulativo, ajá, sino ya se trata de experimentar, aparece lo matemático como tal. Ya con Pitágoras teníamos las bases, pero de alguna forma aquí lleva a una etapa diferente. Uh-huh. Galileo, que menciona ya, define que la naturaleza está con caracteres matemáticos, algo como retoma de Pitágoras, y está definido ya un método científico experimental y que hasta ahorita todavía está vigente. Uh-huh. Descubrimientos geográficos. Se da el descubrimiento de América. Bueno, el concepto de descubrimiento no lo comparto mucho porque ya estábamos, pero la idea es que ya lo conocen ellos y aquí se empieza a manejar otra idea que ya reflexiona sobre las cosas. No es lo que te dicen, es una reflexión que se empieza a manejar. Esta innovadora reflexión en términos políticos de lo que es el Renacimiento, retomo esto de las utopías porque sí es importante, porque en esta etapa el cambio de la organización social, política y económica de lo que es Europa va basado en pensamientos utópicos. La utopía son estas ciudades ideales que de alguna vez creyeron que se podría llevar a cabo. Hay algunos intentos no muy bien conformados, pero que son estos modelos ideales de ciudad. Aquí la pregunta que yo les decía, para entender una utopía, ¿se imaginan una ciudad sin rateros? Pues es utópico, precisamente para que retomen el concepto. Es difícil, es utópico, es un sueño, dirían algunos. En este sentido, se busca tener una comunidad perfecta. Entonces, hasta se cuestiona a las autoridades como tal en términos de legitimidad. Entonces, es una forma de organizar la vida en común, pero con algunas cosas que no se van a dar realmente. Utopismo. Aquí de los principales autores, Tomás Moro, Bacon, Campanella, que nos hablan de utopías. Y retomo a otra estrategia política que se maneja en esta etapa, la de Nicolás Maquiavelo. Su frase, el fin justifica los medios. Su libro importante, su obra El Príncipe, el cual trata de definir cómo debe ser la autoridad, el príncipe en este caso, cómo debe gobernar y de qué forma podría justificar todos los hechos en beneficio de la comunidad. En este sentido, es otra línea que va permeando los cambios en este sentido. Este renacimiento, todas estas líneas que manejamos, nos dan precisamente un paso a la modernidad filosófica. Y en estos siglos, ¿cómo se va dando esta situación de cambio de la época teocéntrica a la época antropocéntrica? Aquí esto ya se los había presentado, cómo se dan los cambios, la Edad Media, época teocéntrica. La mayoría de europeos son católicos, todos tienen puesto su fe, su esperanza en el más allá, en el cielo, en cuestiones religiosas. Y algo importante, que todo estaba en un idioma, la mayoría de escritos estaban en latín. Entonces, los que leían realmente pues eran los que sabían latín. En este sentido, en el Renacimiento pasamos a una época antropocéntrica, se da la Reforma Luterana, que modifican de alguna forma las creencias de toda esta población que era católica. Empiezan a haber protestantes, empiezan a haber cristianos que ya van encaminados en otra línea, otro tipo de pensamiento. Las personas en el Renacimiento no solo en la divinidad van pensando, no solo en el cielo, ya tienen otras visiones. Y lo que mencionábamos de los escritos, se rescatan a los clásicos y se escriben en otros idiomas, y eso es bien importante. Y los nuevos filósofos empiezan a escribir en sus idiomas originales. ¿Ok? Y ahora sí, la filosofía moderna. Decíamos que de alguna forma inicia con René Descartes.
Descartes, si hacen ustedes referencia a las matemáticas, el plano cartesiano, René Descartes, filósofo, matemático, fisiólogo, entre muchas otras cosas. Recuerden que antes los filósofos le entraban a casi todo. Entonces, aquí lo que busca de alguna forma Descartes es encontrar otra línea de encontrar primero que nada el conocimiento y después de terminar de alguna forma con todo este proceso encontrado de ideas que se presentan en la filosofía moderna. Lo que nos dice es que con estas revoluciones científicas y espirituales que se dieron, el descubrimiento de cuestiones tecnológicas y también el descubrimiento de otros pensamientos válidos, va a dar una situación que va a chocar en este sentido. Es decir, van a haber confusión, dice Descartes, que hace que reviva el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo son aquellos pensadores que dudan de todo. Y se da con este cambio principalmente espiritual que estos pensadores empiezan a generar dudas en todo sentido. Hasta lo que sea real o verdadero, ellos ponen duda en este sentido. Y se vuelve una confusión filosófica, dice Descartes. De alguna forma, lo que intenta Descartes es fundar, partir de cero, el conocimiento filosófico para llegar a la verdad, al conocimiento, y dice, todo tiene que partir de la nada. Él lo que pensaba con sus... si lograba de alguna forma generar argumentos filosóficos con situaciones que no tuvieran duda, no habría ya discusión en este sentido. Encontraríamos la verdad, por decirlo, como trata de compararlo con los sistemas matemáticos. Yo les hacía la comparación la clase pasada de cómo se manejaban las matemáticas. 2 por 2 son 4 y no hay duda en este sentido. La mayoría de la gente dice la misma respuesta. Y en este sentido trata de manejar axiomas. El axioma es una oración que no tiene duda, o no hay de alguna forma manera de dudar con un axioma. Es tan sencilla que es clara. Y dice que se terminarían las discusiones filosóficas. El problema era precisamente encontrar los principios. Y dice Descartes que hay que buscar y utilizar la estrategia de los mismos escépticos, es decir, encontrar algo que no tenga duda, y maneja la duda metódica, que de alguna forma, si se puede dudar de todo y encontramos un axioma que no exista duda, estaríamos del otro lado, no habría discusión como tal. ¿Qué sería lo que se resiste a toda duda? ¿Qué parte encontraríamos que ya nadie dudaría y que encontraríamos la verdad? Su frase célebre que maneja es pienso, y si pienso, luego existo. En este sentido, nos pone un ejemplo aquí, dice que cuando hablamos de alguna frase, y esta frase podría ser la pared es blanca, puede ser falsa, ya que puede haber algún daltónico, estoy drogado, o no existe la pared. Y le aumenta el pienso que la pared es blanca. Es decir, yo lo estoy pensando y por lo tanto no hay duda, no te estoy generando que tú actúes o definas otro tipo de situación, simple y sencillamente pienso que la pared es blanca. La pared no podrá existir, pero es un hecho que está dentro de mi pensamiento, y puede estar equivocado, pero hay que pensar para después existir. Así pienso, existo como una cosa que piensa. Eso es lo que maneja Descartes. No se me claven mucho en este sentido. Nada más tenemos referencias. Recuerden que el examen es básico, entonces nada más quiero que saquemos ideas claves, pero sí necesitamos al menos explicar cómo se da esta situación para después continuar ya en términos particulares. Aquí el principio de su propuesta, toda filosofía moderna. Entonces, este sería el inicio
de lo que es el pensamiento filosófico de la modernidad, con Descartes y su pienso y luego existo, que la duda metódica, ¿ok? Y aquí ya pasaríamos a los otros pensamientos que surgen en la época moderna. Son dos, el racionalismo y el empirismo. Y las preguntas pueden ser enfocadas, ¿no? Pensamiento que se da en la época moderna y que manifestaba la razón como base, el racionalismo, ¿ok? O pues pueden preguntar a aquellas filósofos que buscan encontrar el conocimiento a partir de la experiencia, empirismo. Pero vamos a verlos, vamos a ver cómo se están dando. Como decíamos, la modernidad generalmente la consideran como cartesiana o del pensamiento de Descartes. Pero esta corriente, la llamada racionalismo, aunque sigue los pasos de Descartes, tiene parte de que nosotros tenemos ideas innatas básicas, que es el racionalismo, que es la razón, esa situación de análisis y reflexión para llegar a un punto determinado. Entonces, es una discusión sencilla de alguna forma. El racionalista dice que nosotros nacemos de alguna forma con ideas innatas, ya tenemos ideas desde que empezamos ya a generar conocimiento, son ideas innatas. Ajá. Entonces, el problema es que de alguna forma hay cosas que yo no conocía, entonces, ¿cómo las voy a conocer? Va a ser en otro sentido. Esas ideas se van a ir generando en términos de experiencia, por decirlo así, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es saber sus características específicas que determinan de alguna forma lo que es el racionalismo. La percepción de cómo obtenemos conocimientos está basado en la razón. Y aquí ya les pongo la definición de la razón. Facultad que tiene el ser humano para reflexionar y determinar algo, que algo es cierto mediante la lógica y de manera objetiva. Es decir, ya podemos de alguna forma tomar decisiones propias a partir del razonamiento. Esto es lo que se manejan. Ellos lo manejan en términos de llegar a lo que es el conocimiento. El método de Descartes, que es característica del racionalismo. Toda idea debe ser puesta en duda, para que de alguna forma podamos llegar a lo contrario, que es no exista duda. El racionalismo es práctico, busca una situación numérica y hace que sus principios sean aplicados a cualquier investigación o cualquier fenómeno. Es decir, a partir de las matemáticas o de la situación objetiva, llevarla a las ciencias sociales, a la filosofía, a las humanidades. Algo que ya se empieza a cuestionar aquí, se obtienen verdades absolutas, perdón. El racionalismo no hay para situaciones a medias, o es blanco o es negro. No podemos quedarnos en esta situación de la mitad. Para ellos todo es absoluto en este sentido. Se deben fijar verdades innatas, ya predispuestas, y absolutas con respecto a preguntas diferenciadas. La razón sobre la fe, ya empezamos con los cambios de la modernidad. La razón sobre la fe. La razón está por encima de la fe. Aquí me recuerda de alguna forma a Aristóteles, que ya pone por encima el mundo sensible. Y también la fe es percibida como una herramienta que de alguna forma determinan los cambios en lo que viene siendo el pensamiento religioso. Es decir, desafionan a los dogmas y a sus principios. Aquí, como va a estar grabado, no es la fe, es la razón la que está por encima, porque aquí me equivoqué, es lo que les digo, no se puede uno aquí modificar, pero bueno, ahí estamos. Principales racionalistas: Spinoza, Leibniz, Descartes, son los principios, los principales. Ahora vamos a la otra corriente filosófica que es opuesta a lo que es el racionalismo, el empirismo.
Emperia, experiencia. ¿Y qué es lo común en todos los empiristas? Ellos van contra lo que son, de alguna forma, los que tienen las bases para el conocimiento, que son los racionalistas, y empiezan a negar la existencia de esas ideas innatas del racionalismo. Y sostienen que nuestras ideas se construyen a partir de las sensaciones. Otra vez recuperamos de alguna forma Aristóteles. Es decir, que para poder llegar al conocimiento no es la razón y estas ideas innatas de los racionalistas. El empirismo dice que la vía para alcanzar el conocimiento es la experiencia, que también hay algunas cosas que se pueden discutir ahí, pero no es nuestro caso. Para el empirismo la experiencia es lo que determina si algo es válido o no lo es. Y ustedes, como ven, los racionalistas es lo contrario. A través de la percepción sensorial obtenemos el conocimiento y no a través de la razón, no a través de la reflexión y de esas ideas innatas, como propone el racionalismo. Ahora bien, características del empirismo. La realidad sensible puede ser percibida, es decir, a partir de los sentidos podemos determinar lo que es real, lo que es algo material. Ajá. Primero percibimos el mundo y luego lo pensamos. Si se acuerdan, la parte anterior, ellos decían, ya tenemos las ideas y luego ya vamos a llevarlas al mundo real. Ajá, entonces, primero percibimos las cosas y luego las pensamos y las imaginamos. Recordamos la frase de Descartes, pienso y luego existo. Aquí no, aquí primero los percibimos y luego los pensamos. Esa es la discusión principal entre lo que son los racionalistas y los empiristas, ¿sí? Ok, el conocimiento es subjetivo, contrario a lo que manifiestan los racionalistas. No existen ideas preconcebidas. Dicen que nacemos con la mente en blanco y el conocimiento se adquiere a partir de experiencias internas, pensamientos y emociones, y otras que son subjetivas, y experiencias externas, que son las materiales y las físicas. Si notan la diferencia entre racionalismo y empirismo, esta es la idea que estamos manejando como tal. De alguna forma, estamos en esta época moderna, una lucha por lo que viene siendo cómo adquirir el conocimiento. Ya se dejan de lado otro tipo de pensamientos. Si recordamos cómo estábamos manejando la Edad Media, cómo estábamos manejando los presocráticos, aquí ya es una situación diferente. Es esta lucha entre lo que son racionalistas y empiristas, ¿ok? Los principales, que aquí les voy a recomendar que busquen sobre estos autores, pero los principales pensadores que se dan en la época moderna. Uno es Thomas Hobbes, que podrían ahí preguntar alguna situación de este señor, que nos dice que la pregunta básica para determinar en términos filosóficos lo que es el conocimiento, lo que es la felicidad, ya en algunos casos, ya es cómo pueden vivir los hombres en sociedad. ¿Cómo pueden estar juntos sin matarse, sin recriminarse? ¿Cómo pueden estar en este sentido? Ya que todos queremos lo mismo, ¿no? Queremos bienes, queremos felicidad, queremos armonía, y en este sentido todos queremos las mismas cosas, decía Thomas Hobbes, y luchamos por ellas. Aquí es donde se vuelve un problema. ¿Cómo podemos vivir juntos en paz? Su solución fue evitar primero la anarquía y evitar los conflictos, y manifiesta el contrato, un contrato. Este contrato en el que todos los miembros de la comunidad se ceden el poder a una autoridad. Entonces, si ustedes ven, ya se va dando a la segunda parte que habíamos visto en la modernidad, cómo organizarnos socialmente. Y Thomas Hobbes presenta esta idea. En su libro El Leviatán, que es el más famoso que se conoce, manifiesta, por ejemplo, que el hombre es un ser pasional, que los hombres se atacan con tal de lograr un beneficio propio. La igualdad entre los hombres produce conflictos,
por competencia, desconfianza y deseos de gloria, que es lo que quieren los seres humanos al igual. Y la guerra de todos contra todos, en las que viven las sociedades sin autoridad, generan miedo e inseguridad a los hombres. ¿Cómo entonces, de alguna forma, retomar esta parte? Es una forma de organización diferente lo que dice Thomas Hobbes. Y aquí dos frases bien importantes que vamos a manejar. Ojo, vuelvo a lo mismo, nada más tomen como referencia. Hobbes es de los más reconocidos en la modernidad y en términos políticos ya lo podríamos manejar. Pero aquí ya retomamos a Thomas Hobbes y pasamos a los principales representantes del empirismo, que este es el contrario. Por ejemplo, John Locke, que maneja las ideas centrales del empirismo, en el cual dice que no se pueden resolver algunos problemas por medio de los sentidos. Entonces hay que buscar otra parte importante para poder reconocerlas. Locke dice que de alguna forma las personas no son, como menciona Hobbes, dice que de alguna forma sí los seres humanos sí tenemos partes nobles en nuestra etapa de vida, es decir, que las personas no tienen que estar en conflicto todo el tiempo. Entonces, imagina un estado de naturaleza donde todos podemos llegar a estar en paz normalmente. Así dice que el Estado debe intervenir solamente en caso de conflicto. Este es el señor que se considera el padre del liberalismo. Recuerden, ya estamos hablando en términos políticos. Entonces, si nos retoman, él es el padre del liberalismo y que dice que aquí, ¿cuál sería la solución a lo que presenta Thomas Hobbes? Sería, de alguna forma, que el Estado intervenga y que de alguna forma nosotros podemos ser regulados en este sentido. Si lo analizan, es algo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En este sentido, el Estado interventor como solucionador de los problemas en todos sentidos en esta etapa, ¿no? Entonces sí es lo que se maneja como se podría manejar con el Estado liberal. Entonces son aquí dos frases, ¿no? El hombre es malo por naturaleza o el hombre se vuelve malo en la sociedad. ¿Qué será? Ese es lo que vamos a ver adelante. Aquí otro autor, David Hobbes. Esto se los voy a dejar en esta parte para que ustedes nada más los tomen como referencia. No creo que lleguen en algún momento, son los principales empiristas que de algún momento nos vayan a preguntar. Estos nada más como referencia, ¿ok? Y pasamos a lo que es parte de la modernidad y lo que es la ilustración. Ya hablamos del siglo XVII y XVIII y que hay un movimiento que implica grandes cambios en Europa. El cambio con estos pensamientos políticos, sociales, económicos y que nos dan de alguna forma un cambio en este sentido de pensamiento filosófico, un régimen nuevo. Entonces ahora se busca como referencia también la ilustración, el iluminismo. Es un movimiento en el cual, en nombre de lo que es la iluminación, la luz, de la razón, empiezan a generarse para desechar y se empiezan a ir de lado todos esos prejuicios que se tenían. Podemos pensar ya diferente. Entonces, en la ilustración se llega al acceso al conocimiento. Surge un proyecto bien importante, la enciclopedia, el enciclopedismo, en el cual se maneja ya conceptos que vamos a ver más adelante, que podría ser la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, que son pensamientos que antes no se manejaban en la Edad Media. El pensamiento filosófico se desliga de la teología. En Francia se da la Revolución Francesa, pero hay factores que nos van a llevar a definir lo que viene siendo esta filosofía moderna. Filósofos que son recuperados, ya los vimos: John Locke, Rousseau, Smith, Hume y Kant. Aquí ya hay mucho economicista que de alguna forma ellos ya van buscando el cambio de las sociedades como tal. Y aquí nada más como
recuperación, esto es parte de todo lo que es la filosofía moderna, son todos esos pensadores que se manejan en este sentido de la ilustración. Y nos toca recuperar a uno, ya para cerrar. ¿Quién fue Kant? Si ustedes ven, va la lucha de lo que viene siendo razonamiento y de lo que es el empirismo. Y aquí aparece un personaje dentro de esta época moderna, un personaje que es de los más reconocidos porque es el cierre para pasar a la contemporaneidad, eh, y es el más destacado de este proceso de ilustración que nos lleva a la parte fundamental, ya no esa lucha de empirismo y racionalismo nos lleva a otro nivel. Eh, Responde a esta pregunta, que es la ilustración, que dice con su frase, cierra esta pregunta, ¿qué es la ilustración? Atrévete a saber. Sapere aude, que significa atrévete a saber. Es decir, aquí ya no tienes que ir. Como se dio el cambio, racionalistas siempre dicen, no tienes que ir con uno o con otros, tienes que empezar a generar algo diferente. Entonces, dice que ya estábamos la humanidad está en un proceso de madurez y que de alguna forma podríamos utilizar nuestro propio entendimiento. Dejar de lado los prejuicios, o dejar de lado pensamientos que intentaran conducirte a la iluminación, ¿no? Entonces, dice que ya no somos como niños pequeños, ya estamos en un proceso en el cual podemos empezar por nosotros mismos. Dice que la razón humana se está madurando y que puede avanzar por sí sola. Ya no hay discusiones en este sentido, según Kant. Es una filosofía crítica la de Kant, también de la modernidad. Esta filosofía supone que tenemos que superar esto, el racionalismo y el empirismo. Tenemos que llegar a otro nivel. Y él dice que se debe de poner, no sé si lo logra porque luego algunos otros recuperan al empirismo y al racionalismo o tienen bases en ellos. Y entonces empieza a escribir precisamente una etapa crítica, criticismo podríamos decir que se maneja, la etapa crítica de Kant, en este sentido, que es la base de la filosofía alemana, la ideología alemana que se menciona, y sus obras que maneja, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Son 3 líneas de estudio de Kant, las maneja con 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? Aquí ya con nuestras ramas de la filosofía, desde la teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? Desde la ética, conducta de los seres humanos. ¿Qué me cabe esperar? Desde la antropología, el estudio del ser humano. ¿Y qué es el ser humano? Al final lo maneja en este sentido. Y son 3 obras, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Estoy siendo muy repetitivo para que se nos vaya ahí grabando, si es que la están oyendo nada más. Entonces, en la primera, que es a la razón pura, él trata de buscar primero cuál es el origen y hasta dónde llega el conocimiento. Va en este sentido, teoría del conocimiento, va manejando en términos no epistemológicos, porque hay cambios ahí en este sentido, y trata de encontrar eso, el origen y el límite del conocimiento. En la segunda, va a manejar la crítica de la razón práctica, responde a las reglas de actuación. Si ustedes se acuerdan, desde la ética, el actuar de los seres humanos, lo que maneja es esto. ¿Qué debo hacer? Entonces, reglas, normas, cómo debemos comportarnos en este sentido. Y la tercera, que es la crítica del juicio, tiene que ver con esa idea de a dónde vamos. El sentido existencial de los seres humanos, un análisis, qué somos y hacia dónde vamos. Y en este sentido, esto es lo que maneja el señor Immanuel Kant. Todos estamos en la época moderna. Y pasaríamos de Kant al idealismo alemán. El idealismo alemán, que lo que nos maneja de alguna forma es la continuidad de Immanuel Kant, es aquella parte de la filosofía moderna que las ideas de Kant siguen estudiándose, analizando y que se empiezan a interesar
en estos temas y empiezan a cuestionar o apoyar el pensamiento de Kant. Es el famoso idealismo alemán. Este periodo es ya del siglo XVIII al XIX, ya es más reciente, ya estamos llegando a la contemporaneidad. Algunos los toman como paso ya de la etapa contemporánea. Y que es donde se discute todos estos problemas que había dejado abiertos Manuel Kant, es decir, su crítica a la razón pura, su crítica a lo que es el juicio y la crítica a la practicidad, es decir, la crítica de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Podríamos manejarlo así en ese sentido. Los representantes más importantes de esta corriente, aquí pongo a unos, no creo que lleguen a manejarlos, pero aquí esta parte es importante. Hegel. A Hegel le vamos a dar una parte al final cuando acabemos lo que es contemporaneidad, porque sí es la base de lo que se empieza a manejar en la época contemporánea. Bien, entonces, como resumimos otra vez, desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Primero, una gran lucha entre lo que son los pensadores del racionalismo y los pensadores del empirismo. Cómo se adquiere el conocimiento y cómo de alguna forma lo vamos expresando a las sociedades como tal. Se va dando un recorrido en este sentido hasta llegar a Kant, que es el que cierra esta etapa y es el que deja las bases para lo que es la contemporaneidad. ¿Ok? Bueno, esta es la parte. De todos modos, el viernes yo creo que nos vamos a ver y el viernes damos una recuperación más sencilla, lo sintetizamos más. Les digo, no se me vayan a clavar mucho en tratar de analizar el por qué. De alguna forma, el examen toma solo referencias. Entonces, cuando trabajemos ya lo que es el examen, ahí van a estar presentes las referencias. Porque esto es, si empezamos a querer meternos que con Kant, con Luke, con Hobbes, no vamos a llegar prácticos al día del examen. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces, todavía tenemos algo de tiempo, ni vi cuando empezábamos, pero bueno, aquí lo vamos a manejar ahorita hasta una hora específica y vámonos con la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Nosotros estamos trabajando, a ver, permítanme, porque aquí me siento raro hablando y no veo claro. Aquí estoy. Aquí estamos. Estamos en la siguiente etapa. Ya tenemos etapas, como si iniciáramos otra clase. Vámonos desde el principio, desde la etapa presocrática a la etapa clásica, la etapa medieval, la etapa moderna, y nos vamos con la filosofía contemporánea, que sería el cierre de las etapas filosóficas. Nos faltaría, que lo vamos a ver en la clase que entra, nos tocaría lo que es filosofía México. Algunas referencias, nos pueden preguntar dos preguntas sobre filosofía mexicana. Entonces, nada más retomar los clásicos o los que se consideran por algunos los referentes de la filosofía mexicana, pero ahorita vámonos con esta situación de Occidente, la filosofía contemporánea. ¿Qué es? Ya pasamos por la modernidad, empiristas, racionalistas y también algunos pensadores como Luke, Hobbes, que hablan sobre la organización de la sociedad en términos políticos. Y económicos también, porque ya con Luke ya se maneja ahí el Estado en términos económicos. Hablamos ya del siglo XIX, el siglo XIX en donde se dan procesos que terminan de estructurar cómo está la sociedad occidental, algo como lo que pasa ahora, pero estas son los inicios de esta configuración. Y también qué visión tienen del mundo. Su visión es totalmente diferente a la moderna,
y es totalmente diferente a la Edad Media y es diferente a la de los presocráticos. Toman algunas bases para poder explicar su contexto, pero ya son diferentes. Aquí vemos la revolución industrial que aparece. ¿Se acuerdan cuando iniciamos con Renacimiento? La revolución industrial va a permear cambios en todo el pensamiento, surgen nuevas cosas a partir de lo que era esta revolución industrial y se van a ver directamente en lo que son los cambios en las sociedades. Y hay una revaloración con la misma revolución industrial de la educación en función a la ciencia. Ya la educación ya no va encaminada a unas situaciones teológicas o filosóficas como tal, ya va el cambio. ¿Cómo lo explicaré yo esto en términos actuales? ¿Cómo se van dando esos cambios cuando necesitas ya más gente preparada? Pues tiene que variar la educación. Si hay una revolución industrial, pues necesitas más gente que sepa sobre ciencia como tal. Entonces, los cambios en esta educación se van dando poco a poco. En el siglo XX, primero XIX, luego el XX, ya se encuentran cambios totalmente diferentes. La actividad humana está enfocada en muchas direcciones. Ajá, ya no es nada más una línea, son muchísimas. Y estas mismas líneas ya tienen representaciones en todos los ámbitos de lo que es la actividad humana. Ya hay más tipos de función. La misma división del trabajo está planteada de forma totalmente diferente. Ajá. Hay procesos sociales que van a determinar la actualidad como tal. El capitalismo. El capitalismo ingresa a su fase superior. La fase superior, si aquellos que han oído a Marx, es el imperialismo. Y en este sentido, empieza con muchas contradicciones a partir del imperialismo, de la lucha, ya no nada más de pensamiento ideológica, sino ya es una lucha armada y surgen la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Algo muy, muy importante que va a determinar, esto lo vamos a ver en ciencias sociales, vamos a ver etapas también de estas grandes guerras y que pues a partir de estos fenómenos estamos en el día de hoy con actitudes diferentes, o debería ser, porque algunos siguen con esta idea de la guerra como tal. Entonces, el desarrollo se dan en el siglo XX, el desarrollo de estados socialistas, la famosa Unión Soviética, la URSS, que es lo que en la actualidad vendría siendo Rusia y todos estos países que se separaron en repúblicas. Ajá, ya una configuración bien diferente de lo que es el territorio en Europa y cómo se va manifestando en el siglo XIX y XX. Ajá. Podemos también mencionar que con la muerte de Hegel, por eso les decía de Hegel, esta contraposición al pensamiento se buscan ya situaciones más abstractas, es decir, hay que sacarlas y cuantificarlas, ajá, y metafísicas. ¿Se acuerdan de la metafísica que también la manejamos como ontología? Es decir, todos estos pensamientos sobre el ser. Ya el análisis de los clásicos en términos de ser va a cambiar, se retoma algo, pero ya va en función de otras cosas. Con el vitalismo, con Nietzsche, vamos a manejar otro tipo de situaciones en este sentido. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver espacios diferentes. En Europa se manejan cuestiones que de alguna forma separan todo este pensamiento y que de alguna forma su base está en Occidente con todos estos pensamientos. Ajá. Filosofía contemporánea. Aquí resumo de alguna forma algo de lo que vamos a ver que se da precisamente con la crisis del idealismo. ¿Se acuerdan? El idealismo alemán con Kant, que se retoma y se va presentando, y estos que de alguna forma no los vimos completos. A ver si nos da tiempo de ver algo de Fichte y Schelling, pero Hegel sí lo tenemos que recuperar en este sentido. Ya estamos próximos al siglo XX y ya se busca de alguna forma superar esto, pero si no lo entendemos no lo vamos a superar en este sentido. Los movimientos más importantes y sus representantes más destacados.
tenemos el positivismo con Stuart Mill, Spencer, hay muchísimos, pero bueno, estos son los que se recuperan. El marxismo, Marx, Engels, Lenin, y de que hay una oleada de neomarxistas que ya empiezan a transcriversar algunas cosas y termina de alguna forma descontinuando el pensamiento en la actualidad. El vitalismo, Federico Nietzsche, Dilthey, Bergson, Ortega y Gasset, que son pensadores que ya van más sobre la situación de la vida en sí, de lo que nosotros podemos cambiar como seres humanos en términos de pensamiento, va más en un sentido existencial, pero no tan complicado como estos, como los existencialistas. La fenomenología. Aquí con Husserl y Max Schiller vamos a nada más a darle ahí una repasada. El existencialismo, que aquí algunos ponen a Nietzsche acá como existencialista, pero lo vamos a analizar. Quiero que entendamos esto. Esto es lo que nos van a preguntar, esta parte. Ajá. Sartre, Heidegger, neopositivismo y la filosofía analítica. De esto puede venir una que otra pregunta, y estos son los más importantes. Son más actuales, entonces puede venir una nada más, pero de esto sí nos van a preguntar de lleno. Vamos a ver cómo se trabaja en la filosofía contemporánea. Entonces, con la modernidad, nada más nos falta Hegel, que quiero manejarlo aparte, pero en sí ya está todo ahí resumido. Empiristas, racionalistas, Locke, Hobbes, la política y Kant. En este sentido vamos a iniciar con el positivismo. Lo amplío un poquito más para que lo vean. Aquí está. ¿Dónde surge el término positivismo? El término positivismo surge en Francia y vamos a trabajar a Augusto Comte. Le dan el término a Saint-Simon, que es un utópico, pero habla de la filosofía social, de alguna forma, la utopía como tal, también Saint-Simon es precursor. Entonces yo me voy más con este señor. Nos pueden preguntar como autor intelectual del positivismo, Augusto Comte. Es la base de los sociólogos para poder empezar a entender cómo se van dando estos procesos en el siglo XIX-XX y que de alguna forma se van a manejar. ¿Cuál sería la diferencia? Al empezar positivismo, lo que vamos a ver es cómo se dan estos cambios de pensamiento en las sociedades contemporáneas. Ya no es la idea de la filosofía nada más pensada, analizada, estudiada. Ya algunas de estas filosofías buscan el cambio directo en las sociedades. Ya plantean que, como algo con Maquiavelo, pero ellos lo plantean en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se debe de alguna forma comportar el Estado? Eso sería la situación de lo contemporaneidad. Y con el positivismo empieza un proceso bien importante. ¿Cuáles son sus características? Ellos rechazan nociones anteriores y buscan conceptos diferentes, que no sean generales, que sean particulares, y conceptos que de alguna forma se puedan comprobar, que sean reales como tal. Ya dejan de lado ese pensamiento hasta del mismo conocimiento, ya se van más enfocados a la práctica en este sentido. Se basa en que los hechos empíricos, es decir, aquellos que se adquieren de la realidad, son los que van a fundamentar el conocimiento, ¿sí? Tú vas a conocer a partir de lo que vives. Así lo manejan más en este sentido. Ellos van a promover de alguna forma que este conocimiento que tú adquieres con la realidad tenga un carácter científico, es decir, por un método científico. Desde observación, análisis, conclusión, se van dando ya estas ideas. Nada puede determinarse con conocimiento si no tiene un método específicamente científico. Entonces, la cientificidad para el positivismo es básica, pragmática, como debería de determinarse en la actualidad. El método científico se debe de aplicar
tanto en las investigaciones científicas como humanistas. ¿Se acuerdan quién planteaba esto? Descartes, con los racionalistas, planteaban esta idea de que las matemáticas, algo que es como un hecho dado, aplicarse en lo que vendría siendo la adquisición de conocimiento, pero acá van más allá. Se tiene que ir a la filosofía, se tiene que ir a las ciencias sociales, todo en términos científicos, eso es lo que manifiesta. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo, ¿sí? Yo debo de dejar de lado situaciones de prejuicios, situaciones de preferencias en algún momento dado y ser objetivo como tal. La objetividad es punto clave. Las pruebas documentadas son lo más importantes, no sus interpretaciones. Lo que tengamos debe estar documentado y debe estar argumentado de alguna forma. No como lo creo, sino cómo está escrito, cómo está determinado. Entonces, tiene que ver con lo subjetivo y lo objetivo. Este positivismo que se da en esta época llega a abarcar muchos estados, naciones, en su momento. En México dicen que los historiadores dicen que hay una etapa en la cual se aplica el positivismo y que se da con Porfirio Díaz. Y en esta etapa retomamos una frase básica de lo que es el positivismo. Voy a traer unos mapitas la siguiente clase y en las cuales vamos a ver cómo se destacan estas corrientes. ¿Cuál es esa frase? Orden y progreso. De alguna forma se relaciona con todas estas características de lo que es el positivismo. Orden y progreso. Sin orden no hay avance ni desarrollo ni crecimiento de ningún tipo, según los positivistas. Y compárenlo con la época que vamos a analizar del Porfiriato, en el cual, o sea, básicamente se dio un desarrollo acelerado en nuestro país, de los estados más, que crecieron más en todas las etapas de la historia como México, y que de alguna forma estaba basado precisamente en el orden. El orden ya veremos cómo fue dado, pero era positivista, orden y progreso. Ese orden y progreso, por ejemplo, aparece en la bandera de Brasil, ahí se ve la frase del positivismo. Entonces, en todo el mundo llegó a ser característico y bien recibido en algunas partes. Algunos ya lo llevan a situaciones de autoritarismo, pero lo vamos a ver en su momento. Entonces, esta es la primera corriente que analizamos. Augusto Comte como el precursor y John Stuart Mill como un continuador de lo que es el positivismo, ¿sí? Ya el viernes me manifiestan dudas y ya las podemos manejar en su momento. Seguimos con el marxismo. Acá no se olviden, orden y progreso, ahí sí pueden anotarle, a ver si puedo, no puedo. Orden y progreso. El marxismo, de esto sí yo creo que se recuerdan. Además, como somos sindicalistas, dicen, son sindicalistas, a lo mejor sí hay alguna referencia de Carlos Marx. Ajá. Marx se puede manejar en términos ideológicos, políticos, económicos, sociales, filosóficos. Es un buenazo el señor para poder manejar su actualidad y su contexto y plantearlo igual que el positivismo, cómo se debe de aplicar en las sociedades y los cambios que nos debe de manejar. Marxismo, conceptos, propuestas filosóficas, ideológicas, políticas y económicas. Económicas, ahí está El Capital en sus 3 tomos, el original, que maneja la explicación de cómo se da el capitalismo y qué es lo que maneja. La obra de Marx, aquí ponen a Engels, Federico Engels, era el albacea, el mecenas de Marx. Marx no tenía dinero, Engels era un empresario y de alguna forma lo estuvo manteniendo mucho tiempo a Marx para que continuara con sus escritos. Ajá. Los textos marxistas tienen una concepción del mundo y de la vida social que en su momento, revolución industrial, que en su momento aparece en su contexto.
Está basado principalmente, son tres fuentes y tres partes, pero aquí lo manejan como nada más filosófico, materialismo histórico y la dialéctica. La dialéctica como tal lo que maneja es el cambio, el materialismo histórico lo que maneja es el análisis histórico y explicación de los contextos a partir de los modos de producción. No sé si ubiquen esto, les adelanto. Modos de producción, cómo satisfacían sus necesidades las diferentes etapas en términos históricos. Marx lo maneja así en el materialismo histórico, maneja cómo se dan esas etapas con los modos de producción. Maneja comunismo primitivo, maneja esclavismo, maneja feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Para él, en cada de estas etapas se puede explicar a partir de forma de producir, de cómo satisfacer las necesidades de las personas, se puede explicar en su momento cada una de las etapas, en términos económicos, políticos y de dónde surge precisamente esa desigualdad en las sociedades. Este es lo que maneja en el dialéctico. Les digo, lo que plantea es el cambio. Dice que este mismo materialismo histórico está basado en un cambio constante, la dialéctica, que con Kant y con Hegel se maneja de otra forma, pero bueno. Además de ser esto, es una doctrina y teoría social. Si ustedes notan así, doctrina, o sea, sí trataba de buscar los cambios en el sentido social. Maneja la economía, capital y la política. Están manejados en este sentido todos sus seguidores, porque esto se continúa. Todavía hay gente que piensa que existe como tal este pensamiento. Cuba dicen que es socialista, China, Corea del Norte. Algunos autores manejan que el socialismo se debe manejar como socialismo real, que es el que se da, es el que se dio en su momento, pero no pasó a la situación del comunismo. Estos autores dicen que no hay comunismo como tal, ni hubo socialismo como lo manejaba Marx, porque plantea que en el socialismo es una fase transitoria para llegar a un nivel superior que sería el comunismo. Tiende a pensar en términos políticos la desaparición del Estado. ¿Y qué es lo que pasó en estos países llamados socialistas o comunistas? Pues que realmente no hubo ese cambio. El Estado estuvo plasmado en el partido y el partido se ensanchó y se hizo un Estado gordo y no llegó a lo que pregonaba Marx. De ahí surgen pensadores como Lenin, el mismo Stalin escribe su teoría del conocimiento, son Nikita Khrushchev, son personajes que escribieron y fueron transformando. En el Oriente, pues está Mao Zedong, está otros pensadores, Ho Chi Minh, son pensadores que llevan el socialismo a su realidad y que por eso dicen es socialismo real, es lo que se dio, pero realmente no se aplican los principios de Carlos Marx. ¿Cuál es la idea principal de Marx? Así en términos muy generales, para esta clase lo voy a hacer en términos generales, lo recuperamos todo el próximo miércoles. Dice que busca clarificar a partir de la crítica y de la razón la situación de conciencia. Para él debe de existir realmente una situación de conciencia de clase. Aquí nos falta todavía ver, por ejemplo, cómo manifiesta estas situaciones de la clase social. Nosotros divide a las clases sociales y maneja dos clases antagónicas que se presentan desde la situación del capitalismo, que son la burguesía y el proletariado. Los dueños de los medios de producción y los que nada más tienen su fuerza de trabajo para vender. Entonces, maneja dos clases sociales, de ahí surgen pensamientos para aplicar en diferentes estados y se van manejando en este sentido. Para él es importantísimo la situación de la conciencia. Retoma otra vez las ideas hegelianas, kantianas, y en las cuales reduce toda la realidad a las formas de conciencia. Es decir, conciencia yo lo manejo en términos éticos como saber lo que estás haciendo, saber dónde estás parado. De ahí surgen dos conceptos de Marx que viene siendo enajenación y alineación. Y dice que todos estamos absortos, estamos enajenados
por la idea que nos ha impuesto la burguesía, en este caso algunas otras instancias, y que tenemos que llegar a saber quiénes somos, saber que tenemos una clase social y que a partir de esto, al todos tener conciencia de clase, se van a dar los cambios. Su idea principal, el cambio, sería la revolución armada. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la burguesía no dejaría todo lo que tiene, nada más porque ya entendimos que somos clase social. Ajá, es algo muy general de lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí su clase y su historia va determinado todo en el sentido de la clase obrera, ¿no? El sector del proletariado. Y aquí es como maneja Marx. Si ustedes ven la filosofía ya ahí combinada, ya no es lo mismo, ya es una idea de cambio como tal, igual con Comte ya se manejan otro tipo de situaciones. Estas son las que más manejan la situación del cambio en la sociedad. ¿Ok? Les digo, esto lo vamos a ver cuando veamos ética y vamos a recuperar algunas cosas y lo vamos a ver, por eso no lo quise ser tan avanzado, porque vamos a, de alguna forma a manejar lo que viene siendo historia universal. En la historia universal, cuando aparece precisamente el marxismo, ahí lo vamos a completar por si a alguien le interesa en este sentido. Nos vamos con el vitalismo. Ya tenemos, ojo, positivismo, Augusto Comte. Palabras claves otra vez, o sea, recuperar y hacer los mapas, estos que les menciono. Augusto Comte, Stuart Mills, positivismo. Carlos Marx, Engels, perdón, sí, Federico Engels, y hasta ahí. Los demás son neomarxistas, son otros pensadores, ahí está Lenin, están muchísimos que aplicaron el marxismo en sus diferentes instancias, pero ahí recuperamos. Marxismo es Marx y Engels. Ajá, y ahora sí, el vitalismo. Esta es una posición filosófica que dice que nosotros tenemos un impulso interno, vital, o sea, que siempre nos va a manejar hacia adelante, ¿no? Es una fuerza que todos, algunos dirían que es el espíritu, no estamos hablando de alma, el espíritu, sin el cual la existencia no se puede discutir ni entender, ajá, sin esta situación vital, este impulso vital que tenemos. Por eso lo del concepto de vitalismo. Entonces, esta corriente o esta posición filosófica va sobre la situación, su nombre lo dice, de la vida, defiende la vida por encima de todo. La vida es una realidad fundamental. Ajá, y hay que conocerla, o sea, esta vida, lo que estás viviendo aquí, ajá, y lo que nos definen estos filósofos, primero en un sentido biológico, definen las leyes de la naturaleza, y en un sentido histórico, que es lo que nos interesa, dicen que la existencia del ser humano ya es vida, o sea, la vida, el vitalismo como tal, se define a partir de estas etapas de vida que ha tenido el ser humano. Nos menciona precisamente que la realidad está en constante evolución, ha ido cambiando. Ajá. Y pues es lógico, ¿no? O sea, la vida de los seres humanos no es la misma aquí que hace un siglo. Entonces es un poco complicado en este sentido meterse a esta situación. Algo que retoma el vitalismo y que si nos preguntan sobre esta corriente, estos pensadores dicen que la libertad es la que constituye nuestra esencia. O sea, no es ni el alma, no es ni la conciencia de clase, no es el orden. Dicen que la que constituye la esencia es la libertad. Y la libertad entendida de alguna forma, de manera clara, ¿no? O sea, hay algunos que consideran la libertad como hacer lo que queremos hacer. En ética, eso es la libertad, al final de cuentas, siempre con responsabilidad, pero eso es lo que maneja. Entonces, la libertad como tal es la que define al ser humano. Nosotros, la búsqueda que debemos de tener normalmente en el vitalismo es la libertad. Algo que hace interesante también al vitalismo es que sustituye este concepto de razón y aplica el de temporalidad. Historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo,
pero el de temporalidad son los tiempos, definen todos los demás. Esa es la situación vitalista. El análisis, la reflexión ya va a ser dado a partir de lo que es el tiempo, la historia, todo eso que se recupera en este sentido. Ajá. Esta doctrina vitalista también aparece en términos científicos y es una situación bueno, no quería decirlo así el marxismo, pero sí una situación materialista. Ajá. Y principalmente porque se ocupa más de lo interno en este sentido. Es una situación que define al ser humano en términos de realidad. Y también en términos filosóficos va contra el racionalismo, contra la reflexión y todos estos puntos. El vitalismo también lo vamos a retomar en su momento en historia y por lo tanto nada más les dejo los referentes vitalistas. Nietzsche, Ortega Gasset, Dilthey. Hay muchísimos, pero estos son los que creo que nos pueden preguntar como vitalistas. La fenomenología. Aquí la fenomenología es la ciencia de los fenómenos. Aquí sí su nombre lo dice, igual que en el vitalismo, que es la vida como tal, antepone la vida. El marxismo pues ya cambia, pero también el positivismo, pero aquí sí, como lo indica su nombre, ciencia de los fenómenos. Ahí es una palabra clave para que saquen sus mapas. Ellos investigan los fenómenos como están determinados en lo que vemos, es decir, en las vivencias, en las actuaciones que tenemos ante un fenómeno X político, social, económico, y habla de este tipo de fenómenos y cómo de alguna forma los podemos apropiar para cambiar en este sentido. También estudia cómo se está estructurado las experiencias internas. Ya una situación ahí como las situaciones ontológicas, como lo manejamos nosotros, ¿no? Se da la experiencia subjetiva. Aquello que has experimentado muy dentro, pueden ser emociones, pueden ser pensamientos en este sentido. Ajá. Y que alguna idea que tengas determinada a partir de tu experiencia subjetiva puede determinar para entender un fenómeno real, ¿no? Es cómo vas a recibir de lo que tú has vivido, de lo que tú has determinado, y la fenomenología, de los fenómenos que has experimentado, de alguna forma te van a determinar y van a ser parte de tu conciencia de lo que ya sabes. La fenomenología no es un solo movimiento, hay muchas, les digo, va a aparecer el existencialismo y se consideran igual, o de alguna forma va a haber muchas líneas, hay muchas vertientes en este sentido. Pero la mayoría de autores descubrir la realidad atendiendo a lo que ya tienes, a lo que se te manifiesta y lo que has experimentado. Es como una situación, algunos en términos históricos manejan la fenomenología, también lo vamos a ver en historia, que se puede analizar de acuerdo a distintas etapas. Aquí también, diferentes experiencias nos pueden dar la conciencia como tal. Y estas mismas nos van a hacer descubrir esencia de lo que son las cosas. Aquí ponemos a Husserl, arriba están otros autores de la situación de la fenomenología. Nos vamos rápido. El existencialismo, que con esta creo que es con la que de alguna forma cerraríamos. Esta corriente filosófica que es todavía vigente en algunas partes, él pone, a diferencia de esta esencia que van buscando la fenomenología y que analiza estos fenómenos, pone la existencia, lo que vivimos, a la esencia, no es la búsqueda en este sentido de lo esencial, desarrolla de alguna forma parte de las vivencias que tenemos, algo parecido a la fenomenología, pero más en términos existenciales, es decir, lo que vivimos y de lo que adquirimos, lo que vamos adquiriendo en este sentido. Sartre, a lo mejor alguien ya leyó a alguien de Sartre, Marcel, Heidegger. El punto de partida de ejercitar la filosofía es de entender los fenómenos, debemos ser nosotros y nuestras experiencias subjetivas. Vean, acá también se maneja.
el nivel de conciencia que estamos trabajando. En esta parte dice que nosotros somos seres individuales, ajá, y somos los que creamos el significado de nuestra vida. Es decir, no necesitamos de otros, no necesitamos de algún fenómeno específico. Nosotros, en términos particulares, vamos a darle sentido a nuestra existencia. Uh-huh. Va a ser la esencia de lo que vamos a estar viviendo. Nosotros manejamos esta situación en términos de lo que estamos viviendo, pero en términos subjetivos. Estos existencialistas lo que promueven que la existencia es antes de la esencia, lo que se diferencia con los personajes de la fenomenología. Significó que no había una esencia que predeterminara a los seres humanos. Volvemos a la discusión de los clásicos, ¿sí? Lo interno, lo externo, la existencia, la vivencia, ¿qué es lo que realmente nos determina como seres humanos? Ajá. Aquí también yo recuperaría algo del existencialismo con la libertad, con la que manejamos en etapa. Por eso les decía que el vitalismo, por ejemplo, Nietzsche, algunos consideran que es existencialista. La libertad como tal. El existencialismo, de alguna forma, nos va a definir que nosotros podemos ser libres y conformarnos como nosotros queramos. Esa libertad que también el vitalismo la maneja, podríamos determinar quiénes vamos a ser. Es un análisis más profundo, pero bueno, ahorita en términos muy generales, ¿qué es lo que vamos a hacer más adelante? ¿Quiénes podemos determinar que somos en este momento? Me pongo un ejemplo medio burdo, pero si yo quiero ser una persona infiel, aunque la fidelidad dice que no existe, pero si quiero, yo lo voy a determinar. O sea, no lo va a determinar mi contexto como tal. Si yo quiero robar, yo lo voy a determinar. Uh-huh. Y cada quien va a ser libre de ser como quiere. Si yo quiero ser un hijo de mi vida, una persona mala, pues yo lo voy a determinar. Hay otras corrientes que determinan, o sea, si los podemos analizar, cómo de alguna forma los fenómenos me pueden determinar mi forma de ser. No, acá en el existencialismo nosotros somos libres de entender la realidad y determinar quiénes queremos ser. Les digo, esto el miércoles ya lo cerramos con un mapita y lo trabajamos mejor para que vaya solo palabras claves. Si alguien me los puede mandar, estoy recibiendo de algunos compañeros, hay varios que sí están bien interesados en este asunto y han estado trabajando. Ok, esta sería parte de lo que es la filosofía contemporánea, entonces ya tenemos las etapas bien claras. Me estoy viendo aquí, me veo los ojos, no se me ven los ojos azules, se me ven los dientes azules. Perdón por los comentarios, pero les digo, no estoy acostumbrado a trabajar en monólogos. Y tendríamos ya lo que serían las etapas filosóficas que maneja el programa. Ahora bien, las clases han sido explicadas y de alguna forma retomando conceptos clave. La próxima voy a retomar nada más los conceptos clave. Les decía, es una situación deductiva. Vamos de lo general y vamos a lo particular. Pero yo ya lo que quiero que tengan ustedes es que tengan esta presencia conceptual de las cosas. Filosofía, ramas de la filosofía, ya tienen noción qué es. Si les digo axiología, a lo mejor no me van a desarrollar toda una ponencia de lo que es la axiología, pero sí saben que estudia los valores. ¿Me explico? Esa es la idea que yo trabajo, o sea, de lo deductivo y partir a conceptualización porque es para un examen. A lo mejor muchos de aquí no van a intentar hacer una carrera en filosofía, a lo mejor unos sí, ¿no? Pero la idea es ahorita cumplir con el objetivo principal, que es pasar el examen, y va a ser precisamente a partir de conocer
las bases de cada una de estas corrientes. Tener todo el panorama, por eso es la explicación. Muchos dirán, bueno, entonces, ¿para qué nos aventamos todo este choro? ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar conceptos que a lo mejor no están particularizados en nuestro gráfico, pero sí ya tenemos la idea general de lo que estamos hablando y con sentido común yo creo que sí podemos pasar el examen. ¿Sale? Bueno, no sé cómo estén los tiempos, pero yo ya termino esta clase. Los que gusten, nos veríamos el viernes. El viernes a las 6, 7, ya no recuerdo. Bueno, ahí les llegará el enlace. Y ahí sí sacamos a luz. Espero ya tener para el viernes algo. De todos modos, el miércoles lo voy a volver a hacer por los que no entran el viernes. Pero si el viernes ya tengo algunos gráficos, algunos organizadores gráficos, ya tengo ahí unas particularidades, ya lo trabajaríamos desde el mismo viernes, porque sí, decían que eran dudas, pero llegan sin dudas, pues vamos a generar más dudas, ¿no? Esa sería la idea. Pues les agradezco mucho, estaríamos viéndonos en la siguiente clase, pónganse a repasar, saquen sus conceptos claves, hagan sus tablas comparativas, hagan sus gráficos, porque sí es bien importante. Recuerden, si reprueban también humanidades, pues es una área completa. Y además vamos a tener ciencias sociales. Entonces, por favor, ahí les encargo, mándenme dudas, mándenme comentarios para que podamos interactuar en este sentido. Gracias y nos veríamos la siguiente sesión.